¿Están los compañeros allá? ¿Ahí? ¿De cuántas provincias hay? A ver, que hablen. Qué grande, ¿no? Porque tendrían que estar hablando ahí en la página. Sería bueno que vayan poniendo de las provincias que hay y que están integrados a todo lo que vamos a hacer hoy. Estábamos discutiendo recién, charlando, que la semana que viene va a ser un cierre de todo el curso. Entonces, normalmente el cierre se hace con protagonistas. Mejor dicho, en cada etapa se hace una presentación y protagonistas. Los protagonistas cada uno hacían en cada provincia, ¿no? Pero vamos a tener la semana que viene, a 2 días de la elección de la CTA, hemos conseguido que venga el compañero Hugo Cachorro Godoy para hablar como protagonista de esta etapa, y también el compañero Víctor Grossi, que fundó el sindicato del CITRAI a partir de 2008-2009, hizo toda la experiencia de lo que es el CITRAI. Y hay una compañera que va a venir, así que no sé si los compañeros de la provincia quieren hacer que se transmita en directo. Le vamos a manguear a Gustavo que haga la transmisión en directo, porque estoy seguro que esto desborda el martes que viene. Es el último día, y Walter dijo que iba a haber joda, así que va a haber vino, empanada, no sé qué van a hacer. No, hasta se ríe también, Bueno. Milonga. Y milonga. Sí, milonga. 2009-2015. Es muy importante esta etapa para lo que significa la crisis del campo popular, en el cual estamos incorporados nosotros también, ¿no? Quizás nosotros ya sabemos que el 2015 es un año de luto, que nos pegaron un cachetazo tremendo, ¿no es cierto? Ya lo creo. Yo me acuerdo que mi hija Julieta, no sé si le va a gustar, pero llegó a mi casa llorando, perdí, no puede ser, llorando. Estaba desesperada, había ganado más que ustedes, una cosa de loco, ¿no? Ya, todo. Me acuerdo que se tiró ahí. Y claro, yo soy un poco más viejo, bastante más viejo, pero le digo, bueno, hay que aprender de la derrota. Y entonces me dice, no, ya no se mueve más nada. Y digo, mirá, tranquila, las derrotas es el momento donde más uno aprende, donde más uno tiene tiempo para estudiar, para conocer, para saber, para evaluar, y es muy importante. Digo, y estoy seguro que nuestro pueblo va a encontrar la mano. Vos sos estudiante, no vayas a hacer cosas que dentro de 6 meses los estudiantes estén armando un lío bárbaro. ¿Y qué van a hacer un lío bárbaro? Bueno, no sé si se acuerdan, a mitad del 2016, 50.000 estudiantes marcharon por Buenos Aires contra toda la privatización de la educación y o sea que la derrota es un signo, fue una derrota muy grande. O sea, analizar esta última etapa es muy importante para saber qué nos pasó, que es una etapa donde termina, como la presentamos nosotros, para estudiar desde los trabajadores. Desde los trabajadores, y es una época donde terminamos. La CTA había crecido tanto que terminamos siendo 2 CTA, ¿no? Nos rompimos en 2 CTA, en un proceso que terminó separando las CTA que todavía están hoy separadas. O sea, es un dato no menor. 2 CTA. Fueron, no la crisis solamente
de la nuestra, porque seguimos funcionando. No solamente fue una crisis en Argentina de los trabajadores, fue el primer paro después de 9 años de gobierno. El primer gobierno que no le hacen ningún paro nacional, fue a Néstor Kirchner. A Néstor Kirchner no se realizaron ningún paro nacional. Tampoco el primer mandato de Cristina. En el segundo mandato de Cristina hubo 5 paros nacionales. Es diferente, ¿no? La clase, la discusión, las contradicciones. Y no solamente en la Argentina, porque lo que estamos viendo es que hubo fractura de la CTA, hubo 5 paros nacionales, ¿no? Que no todos lo hicieron, pero los paros nacionales no lo hacemos los dirigentes. Podemos convocar los dirigentes, pero lo hacemos los trabajadores. Hay dirigentes que se paran y dicen, habría que hacer paro nacional y no para nadie. Y hay veces que aún no convocan todas las estructuras orgánicas y se para el país, como lo hemos hecho. Sea momento de fractura de la CTA, momento de los paros nacionales. Y no era solo en Argentina, porque fue Macri, pero fue también después Bolsonaro, después fue un retroceso en toda Latinoamérica, la fractura del campo popular, la crisis del campo popular, toda la experiencia que había empezado en el 2001, 2002, 2003, de los movimientos populares, y que en el 2005 habíamos echado a Bush, era el momento de mayor fuerza. A partir de ese momento, bueno, empezó un declive. ¿Por qué pasó eso? Entonces hay que saberlo, hay que estudiarlo, hay que conocerlo. Dicen, yo lo aclaro, que hay que dejar pasar por lo menos 10 años. Pero bueno, acá como estamos en confianza, lo vamos a discutir, aunque no hayan pasado los 10 años en algunas cosas, porque si no, no tiene visión histórica, ¿no? Estamos muy metidos adentro todavía. Pero era importante analizar, sobre todo, a mi juicio, porque es el momento donde si no hacemos lo que hay que hacer, terminamos perdiendo. Si no se hace para lo que vinimos, terminamos perdiendo. No hagan comparaciones con ahora porque no vale eso. No empiecen a sacar conclusiones apresuradas. Pero echamos a Bush, le tiramos, dijimos no al ALCA, pero el ALBA, tiramos la cola del león, Víctor. El ALBA solo se firmaron algunos países. Teníamos el Banco de Desarrollo Latinoamericano, las empresas petroleras, ¿no? Yo recuerdo toda esa época, cuando asume Evo Morales, en la anterior etapa asume Evo Morales y al poco tiempo me tocó ir a un congreso en Brasil. Y estábamos ahí en Brasil, Lula iba a hablar porque la OIT festejaba un aniversario que se hacía por primera vez en Brasil, y nos enteramos que Evo había pedido el aumento de el cobro de las regalías petroleras. 5%, 6% la llevó a 25%, ¿viste? Entonces, decía, eso es nuestra. Y es claro, le dijeron que no todos los tiempos. Y Evo Morales con el ejército tomó todos los pozos petroleros y lo confiscó. Dijo, acá hay que pagar esto, y se acabó. Y formó yacimientos petrolíferos bolivianos. Evo Morales. Y es claro, uno de los que habían sido tomados era Petrobras, que es la empresa más grande de Brasil de petróleo. Y nosotros llegamos justo, y todos los medios, los grandes medios, todo de comunicación, las empresas, los empresarios, decían que había que poner el ejército, invadir y a defender
a los pozos petroleros que habían sido tomados por los bolivianos en su tierra. Y fue maravilloso porque Lula entró, saludó y dijo: discúlpenme, pero me tengo que ir a una reunión a Foz de Iguazú porque estamos convocando a Néstor Kirchner, a Chávez, a Evo Morales, a los 4 a juntarnos en Foz de Iguazú para discutir esto. Pero lo que quiero quedar claro es que vamos a defender el interés de Petrobras, pero Evo Morales está defendiendo la soberanía de su pueblo. Mirá, ¿no? Así que... Y se juntaron los 4 presidentes en Foz de Iguazú y discutieron qué hacer. Era una empresa brasilera, era una empresa venezolana, era una empresa ahora boliviana que empezaba, y acá teníamos a Repsol. Pero bueno, Néstor Kirchner fue a defender esa potencialidad, ¿no? De encontrar un espacio, a ser una empresa petrolera latinoamericana, el Banco de Desarrollo Latinoamericano, el ALBA, pero no se hizo. Cuando uno dice no al ALBA, no construye la alternativa y tiene la capacidad de hacerlo, empiezan los procesos de crisis, ¿no? Y empezaron, por eso la discusión no fue solo en Argentina, las contradicciones. Las contradicciones se dieron en Brasil, con el MST y el PT, se dieron en Colombia, se dieron en Chile, se dieron en Bolivia, en Uruguay y en Argentina también. Y empezó un proceso. Era la primer cimbronazo fue la elección del 2009, donde, no sé si se acuerdan, hubo un de Narváez. Sí. Un de Narváez. Que se juntó con... No, con Massa no. No estaba ahí. O sí. Bueno, mejor lo busquemos. Entonces, en realidad, fue el primer cimbronazo, ¿no? que tuvimos. Para algunos fue la primera experiencia, la CTA, donde estábamos todos. Por eso es una mentira que la CTA como corrió mucho tiempo, que tuvimos posiciones distintas frente a la política de la lucha del 2008 por las retenciones. La CTA pidió retenciones segmentadas. Esa sí es la verdad. Todos pedimos eso. Y en el 2009 todos apostamos al mismo instrumento electoral en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, con Hugo Yasky, con los compañeros, ¿no?, de acá, y que estábamos todos juntos. Fue nuestra primer compañera Graciela Iturraspe, diputada nacional, porque fundamos el instrumento electoral por la Unidad Popular de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y 2009 la elección. Y a fin del 2009 hicimos la constituyente de Neuquén. Una constituyente impresionante. Para mí fue una de las experiencias más importantes que viví en mi vida, no como acto. El mito fundacional estuvo en Jujuy, pero en Neuquén estuvimos 3 días viviendo en carpas, unas carpas enormes. Ahora están los, ¿cómo se llaman? Los caños. Sí, los que te filman de arriba, te sacan claro, los drones. Pero en ese momento el aeroplano del aeropuerto de Neuquén sacó una foto y están todas las carpas enormes, dormíamos ahí adentro y se discutía. Y fuimos 938 organizaciones del campo popular. Y estuvimos 3 días discutiendo y sacamos un proyecto, un programa de 4 puntos. Democracia, distribución del ingreso, soberanía y unidad latinoamericana. Y discutimos, fue impresionante, nos pusimos todos de acuerdo y lo aprobamos en el Rucaché, un estadio de Neuquén que lo llenaba nada más que el Movimiento Popular Neuquino, que sigue gobernando todavía, ¿no?
evidentemente, y era el único, y lo llenamos nosotros en una asamblea que fue histórica, y donde terminamos votando ahí todo ese programa, no excepto de debate, se armó un despelote por el tema del agua, fue muy importante la unidad del campo popular como para haber aprobado. Teníamos proyectos, y a mí lo más impactante que, además del programa de los 4 puntos, se dijo que había que ir a hacer asambleas a cada localidad para constituir ese proceso de organización popular. Mientras que el gobierno estaba discutiendo, otros sectores discutían la defensa de la institucionalidad, porque encima del 2010 se produjo el acontecimiento que va a ser la elección de la CTA, para nosotros una cosa muy difícil, porque fue una elección de la CTA que terminó con 2 listas y que, bueno, no hubo acuerdo en el resultado final. Y durante 3-4 meses estuvimos discutiendo, algunos se deben acordar. A ver, ¿quiénes participaron de la elección de esa? A ver, levanten la mano. ¿Nadie más? Qué poquito. ¿Eh? ¿Vos te da vergüenza haber participado? Que no levantas la mano. ¿Vos no te acordás que vos participaste? Sí. Ah, bueno. ¿Vos fuiste en otra lista? Bueno, estaba en el sindicato aludando al sindicato neumático. Claro. Bueno, estabas en el sindicato neumático. Claro. Bueno, participábamos todos. Hubo una elección nacional muy importante y además fue una comprobación de que la CTA tenía que bancarse la democracia. El voto de los afiliados era la primera vez que había una confrontación tan grande en una central. Cuando nosotros construimos la central, en la primera elección hubo una lista opositora, pero la diferencia era 90 y pico contra 1, ¿no? Era una cosa testimonial de los otros compañeros. Para nosotros era importante, hicimos la elección, pero acá era palo y palo. Era una cosa muy profunda, se votaban era un desafío para aceptar la democracia y el resultado. Es más, se acordó que no fuera el Ministerio de Trabajo el que tenía que decidir quién había ganado, y entonces se formó un tribunal de abogados que cada lista eligió 2 y después uno de común acuerdo, y ese era el tribunal de alzada donde se discutía, que terminó sacando una decisión y diciendo que había que hacer votación en 3 provincias de nuevo, ¿no? Que había que, porque no estaba claro. Hubo una lista que aceptó, hubo una lista que no, y después el Ministerio de Trabajo terminó diciendo que había ganado una en lugar de la otra, que no tenía nada que ver. Pero fue un desafío. Parece que nos cuesta mucho aceptar, no importa quién, yo dije la lista en abstracto, porque lo que proporciona es el problema colectivo. O sea, hay que aceptar la diversidad, la diferencia, y hay que aceptar el voto de nuestros compañeros. Sobre todo yo, que perdí tanta asamblea, ¿viste? No tengo ningún problema, pero hay algunos que les cuesta. Fue muy importante el reconocimiento, pero terminó siendo 2 expresiones, 2 CTA. Fue importante. Y en ese tiempo fallece Néstor Kirchner. Se estaba haciendo el censo y fallece el presidente, que había sido el pilar fundamental de todo ese movimiento, ¿no? Y fue un cimbronazo muy grande. Y había elecciones en el 2011, y no es casual. Había un congreso de la CTA nuestro, de la CTA, que en ese momento era la CTA y empezaba a ser autónoma, porque se hablaba de la autonomía. Lo otro era CTA de los trabajadores. Había una discusión, ¿se acuerdan de lo que habíamos dicho antes? Uno planteaba la paritaria social y otro la constituyente, pero en realidad era parte de lo mismo. Hay que bancarse, tener relaciones con el gobierno
construir un poder propio. Es un proceso de aprendizaje. Evidentemente, igual había poder, sin lugar a dudas, porque van a pasar los hechos. Cristina Kirchner gana con el 54% de los votos en el 2011. ¿No? ¿Se acuerdan? Y fue un poder importante, el 54% de los votos. Y se presenta el Partido Justicialista encabezado por Duhalde. Y se presenta el radicalismo, la UCR, representada por Alfonsín. Y ninguno de los dos sale segundo. Sale segundo el Frente Amplio Progresista, el FA, que sacó el 17%. Y tercero y cuarto la UCR, el primero el OIJ y después la UCR. Así que imagínense la crisis que había, pero había algunos que decían, miércoles, casi 70% de izquierda tenemos en el país. 4 años después decimos que se fueron toda la derecha. Yo no creo ni una cosa ni la otra, ¿viste? Esa facilidad de que le echamos la culpa al pueblo de cualquier cosa en vez de pensar qué pasaba con el pueblo. Es más fácil decir, todo esto eran de izquierda y ahora se fueron toda la derecha. No. O en la derecha, votaron toda la derecha y el 19 eran todos de izquierda. No, me parece que hay que animarse a profundizar para pensar este proceso. Pero fue muy importante, ¿eh? Sobre todo para mí, porque fui diputado nacional, así que imagínate. Yo tuve la suerte de estar primero en la lista de diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires, por el Frente Amplio Progresista, estaba Hermes Wiener, eran grupos que venían de distintos partidos. Nosotros no teníamos un partido nacional todavía, era de la provincia de Buenos Aires, había otros partidos regionales. Hacer la lista de la provincia de Buenos Aires fue importante y salimos segundo y ganamos el senador encima. No, impresionante, era inesperado, pero mirá qué posibilidad, 70%. De bárbaro si se hubieras hecho política, ¿no? Si todos hubiéramos tener un consenso del 70% en la Cámara, en la política, en la cuestión. A mí es un cimbronazo pensar eso. Y la CTA misma, porque la CTA que se había separado, nosotros, voy a hablar de la CTA autónoma, hicimos un congreso en marzo donde hubo 10.000 delegados en Mar del Plata. Fue impresionante. Yo pido disculpas porque no traje un material que en ese momento sacamos, que era, no me quiero equivocar en el nombre, pero algo así como explicitando, debatiendo y explicitando la estrategia del poder popular. Era un desplegable que algunos, a ver, ¿quién fue al Congreso de Mar del Plata en 2011? Ustedes ya fueron ahí, ustedes ya ahora sí, ahí se colaron, ahí las invitaron a Mar del Plata, pues le van de joda, viste, no conocían el mar. Bueno, fue un debate impresionante e hicimos, ¿se acuerdan? Ese desplegable que decía cuál era la perspectiva de la CTA, cuál era la perspectiva del movimiento popular, qué pasaba con los gobiernos en la Argentina, cómo iba a ser la estrategia para el 2015 y los gobiernos latinoamericanos. Era un desplegable. Estábamos empezando a discutir una estrategia de poder. Lo pudimos explicitar. Así que no era broma. En el 2011, ahora se llegaba con todo ese acumulado y había que resolver, y parece que resolvimos mal, todos. Por eso la autocrítica no se hace en el pico,
La autocrítica es en la práctica. Por haber perdido en el 19 los movimientos populares, nos juntamos todos y dijimos basta Macri, basta Vidal, basta. Acá en Lanús lamentablemente no pudimos, pero evidentemente es el valor de la unidad del campo popular es fundamental, porque se expresó el saber. Ahora hay que aprender a la unidad, pero a aceptar las contradicciones y debatirlo y democráticamente decidir. Nosotros no pudimos en la CTA. La CTA fue en ese momento uno de los pilares fundamentales de la construcción desde los 90 hasta el 2010. Pero cuando fue la prueba de si aceptábamos el voto de los trabajadores en forma directa y aceptábamos los resultados, como colectivo no pudimos. Un cachetazo, y no me pongo afuera porque era uno de los protagonistas, así que no estoy poniéndome afuera, pero hay que pensarlo eso, hay que bancarse, reflexionar por qué nos cuesta aceptar que la asamblea manda y que el poder somos todos, ¿no? Y que tiene que votarse, aunque se pierda. Y con este porcentaje, en vez de avanzar, se terminó discutiendo. El primer paro nacional se hizo el 20 de noviembre del 2012. El gobierno, hasta el 20 de noviembre del 2012, no se puede decir que es un solo gobierno, pero la verdad que era Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, ¿no? Era un solo gobierno. Así que no hay en la historia argentina 9 años sin un golpe militar. Un golpe de los golpe militar. Sin un paro general, paro nacional. El paro es impresionante. El golpe, mirá vos, también es impresionante y termina con un gobierno. El paro, particularmente creo yo, que también es un hecho político fundamental, es como la elección nacional. Hay otros países que no pasa eso, En otros países, por ejemplo Brasil, tenemos los casos de que los compañeros tienen un presidente trabajador, el primer trabajador de América Latina presidente, pero en los últimos 40 años hicieron un solo paro nacional, el impeachment para echar a Collor de Rey, un juicio político a Collor de Rey. Ese día solo para. En la Argentina hacemos paros nacionales porque hay una historia cultural de la clase diferente. Los uruguayos, el paro de Uruguay es un paro distinto al nuestro. El nuestro es más político. Se acumulan las contradicciones y hay un momento donde las fuerzas deciden hacer un paro y se convoca. En Uruguay se convoca 6 meses el paro. Dice, dentro de 3 meses, 5 meses vamos a hacer un paro y van a discutir para qué el paro a todos los sectores de trabajo, es una movilización, es impresionante ese proceso. Por eso, y vaya un homenaje a los uruguayos, son los únicos que hubo un golpe militar y tomaron todos los establecimientos. Tomaron todos los trabajos y se quedaron adentro. Y hasta que los militares no negociaron con el movimiento obrero, no salieron del lugar. Y secuestraban y los reprimían, pero hicieron un paro, la huelga histórica de los trabajadores contra el golpe militar de Bordaberry. Hay que tener fuerza organizada, ¿no? Acá Casildo Herrera se borró. Todavía no decía de Uruguay, me borré, como si fuera un orgullo. Y unos cuantos dirigentes. La clase trabajadora tuvo que pelear de otra manera. Pero las contradicciones, ese paro nacional del 20 de noviembre marcó un punto. Hubo 4 paros hasta el 2015. Acá, por supuesto, el paro nacional fue de la CGT, que ya se había reorganizado con Hugo Moyano como secretario general, tenía una conducción, y la CTA
autónoma, que estaba en aquel momento el secretario general era Pablo Micheli, ¿no? Que se unificaron. Hubo una unificación, un plan de acción común. La otra CTA no participó de esa convocatoria. Y no sé si de los que participó, ¿no? Hubo un proceso diferente. En 2012 empezó con la marcha contra la ley antiterrorista. Empezó a ser el centro de la confrontación la ley antiterrorista. El gobierno decidía aprobar para llevar adelante las políticas económicas, las imposiciones del Fondo Monetario, del Grupo Económico, era aprobar la ley antiterrorista, y se aprobó la ley. Y fue la primera marcha que fuimos un montón de sectores y empezó una contradicción, fue una lucha al interior del campo popular sin síntesis política, que va a abarcar todo este periodo y que evidentemente termina lastimando la posibilidad de una fuerza que nuestro pueblo hizo que hasta pensara que era mejor. Fue contradicción, ¿no? Pero algo teníamos que ver con eso. ¿Qué va a pasar en este tiempo? En este tiempo, es más, fíjense qué fuerza que había en ese momento, que todos decían, Macri había ganado hacía unos cuantos años atrás la capital federal y se avanzaba un proceso del PRO, ¿no? Se conocía un partido que empezaba a tener, que no tenía raíces nacionales, necesitaba el PJ o la UCR o algún otro partido para nacionalizarse. Por eso hay un cambio de ley en el 2011, que existe hoy, las PASO, etcétera, y hay un proceso que plantea un acuerdo entre la UCR y el PJ, que antes se podía presentar candidatos a presidente con una confederación de partidos. Nosotros queríamos hacer eso en ese momento, porque cada provincia tiene historias distintas, nosotros somos muy respetuosos del federalismo. Sin embargo, la UCR y el PJ dijeron no, antes se podía, ahora no, hay que tener un partido nacional. Para tener un partido nacional, sí, después se pueden sumar en un frente, en una coalición, empezaron las coaliciones. Ese partido nacional tiene que tener 5 provincias con el mismo nombre, la misma estructura. Y bueno, evidentemente había solamente muy pocos. Había que tener, y bueno, parece que intentaron con el PJ, pero terminaron no encontrando una alianza con la UCR. Pero al principio, 2009, 2011, y Macri no se presentó en el 2011. Obviamente dijeron que no había condiciones. Y claro, 70%. Miércoles que no había condiciones. Estudian, las políticas estudian, ellos conocen y aprenden de la cultura, lo mismo que nosotros tenemos que aprender. Por eso esta etapa para mí era muy importante, porque es la reflexión de por qué perdimos. Porque los pueblos cambiamos y no podemos perder la oportunidad que vuelve a estar. Algunos decían que ya no íbamos a tener más oportunidad, obviamente, ¿no? Lo mismo que en el 90, cuando dijeron se acabó, basta, se acabó el mundo, tardamos como 10 años. Acá en 4 años lo sacamos. Así que parece que la oportunidad es más rápida. Entonces, no se puede perder la oportunidad. Pero para eso hay que saber en qué nos equivocamos. Y evidentemente, el proceso del movimiento obrero empezó una lucha que tenía que ver con el proceso de los convenios colectivos de trabajo. Había sí otros que queríamos legalizar una nueva ley de organizaciones de trabajadoras
y trabajadores sindicalizados. Una ley de asociaciones profesionales nueva que presentamos en el 2013, que fue un debate en todos lados. La ley de asociaciones profesionales, empezamos a discutir. No podíamos decir solamente lo que no queremos, hay que empezar a construirlo. Y generamos un debate en conjunto, y por la experiencia de los trabajadores que veníamos peleando con la nueva organización, que habíamos aprendido que la clase trabajadora no es solamente los que tienen trabajo convencional, sino son los que quieren trabajar y los que han trabajado y los que también trabajamos, ¿no? Tenemos trabajo. La clase era eso, había que liberar las fuerzas. Los sindicatos se convirtieron muchos en empresarios. No solamente viven como empresario bien, se pinchan como empresario, sino que se convirtieron en empresarios. Ahí está su poder. Cláusulas especiales que le permiten manejar. En la época de Onganía vimos que Onganía, la dictadura, le da un poder, que es las obras sociales. Y le da un poder muy importante. Los 90, Cavallo los engancha con las administradoras de JP. Enganchar a los sindicatos transformar el sindicato en una empresa. Hoy las obras sociales sindicales, hay gente muy honesta, obviamente, tenemos casos, acá veo a uno de APM, me va a matar, porque no son honestos los dirigentes de APM, al contrario. Pero el problema de la salud, como lo vimos en la pandemia, no se resuelve con la privatización del complejo médico asistencial privado, que contratan todos. Los sindicatos se han convertido en cobradores, recaudadores, para contratar al complejo médico asistencial privado. Entonces viene la obra social, que pertenece a un trabajador, y dice: yo quiero ir al italiano, yo quiero andar a averiguar quién es el dueño del italiano, yo quiero ir a todos esos grandes clínicos, a los verdaderos profesores y maestros están todos en la escuela y el hospital público. Pero los hospitales públicos no tienen financiamiento porque la salud es un problema general. Bueno, es un debate. La nueva ley de organizaciones sindicales enfrentaba eso, hay que democratizar. En esa época yo había vivido viví muchas experiencias en el campo sindical. Y me acuerdo del paro del neumático, ya que Luis está me trajo a la memoria del neumático. ¿Vos te acordás? Hoy están cobrando los trabajadores del neumático participación en la ganancia. Es uno de los pocos sindicatos que cobra participación en la ganancia. Y fue producto de una lucha y un debate de los trabajadores de aceptar firmar un convenio a la baja con una cláusula futura de producción. No, insólito. Yo aprendí que los trabajadores podemos discutir todo. Y si aceptamos, bueno, después ponemos las consecuencias. No que algún tipo tenga el poder de la lapicera, el secretario general, sin consultar, firma a la baja. En ese sindicato, frente a Firestone, Bristol se transforma y se discute. Venía una crisis internacional, pero era momentánea. Y hubo un debate al interior del sindicato, no sé si estabas en esa época todavía, no, pero el secretario general de ahí de la empresa dijo, eran muy hermanos entre los dos de la CTA, y dijo: si ustedes aceptan firmar la baja del aumento salarial para no echar gente, ¿no? Era lo que presionaba la patronal, yo renuncio como secretario general. Y el otro, que era el secretario general de la Federación, Pedro Guasesco, dijo: yo creo que hay que firmar con una cláusula que cuando empieza a cambiar la relación productiva, empezamos a participar en la ganancia. Fue un debate de 3 días, 3 asambleas.
y ganó la postura de aceptar la baja, que no hubiera ningún despedido, y aceptar a 2 años. A los 2 años había que pagar la participación en la ganancia, y la empresa echó 79 compañeros. No quiso pagar. Estuvimos 6 meses en la puerta con unas carpas, movilización, hasta que se ganó la reincorporación de los compañeros y tuvieron que pagar la ganancia. Hoy están cobrando eso. O sea que los trabajadores podemos. Ahora, ¿qué pasaba ahí? El segundo conflicto se ganó no por Bristol de acá, se ganó porque se movilizó Brasil, se movilizó Estados Unidos y terminó discutiéndose en Japón. Se internacionalizó. ¿Cómo? Nosotros, el sindicato tiene que ser de rama de actividad, pero ellos son internacionales. Hoy los empresarios no son de una rama de actividad. El empresario tiene cerealera, tiene acciones en el banco, juega el financiamiento de las inversiones de dólares, y encima algunos tienen hasta canales de televisión. Las hacen todo, cultura, pagan, hacen películas, todo. O sea que se ha diversificado, no es la rama de actividad, como pasó en aquella época, que la primera etapa eran todos sindicatos de oficio. En el 36, la huelga, ¿se acuerdan?, de la construcción. Los de la construcción dijeron basta de ser albañiles, ceramistas, plomero, ¿no? Yesista, tenían más oficios y formaron la Unión de la Construcción, hicieron la huelga del 36, histórica. Y empezó la UOM, ¿no? La Unión Obrera Metalúrgica, los textiles. Bueno, empezaron a hacer sindicatos de rama de actividad. Hoy, rama de actividad sí están. Otro ejemplo, el neumático. Paró un conflicto en FATE, el dueño es Madame, ¿no? Un hombre argentino, ¿no? Histórico, y que tenía un pool de empresas, Futaleufú, la generadora de energía, es la fábrica de aluminio ahí en Chubut, ¿cómo se llama?, en Madrid, Puerto Madryn, ¿no? Y la empresa del neumático. Pedro Guasio, que era secretario general, y la verdad que hizo algo que no se lograba hacer nunca, que era que las otras empresas del neumático, FATE, no las otras, las que además de FATE, Udia, Pirelli y Bristol, pararan la producción en solidaridad de los trabajadores. Ahora Madame decía gracias, le paraban la competencia, los tipos no podían vender goma y nosotros tampoco. O sea, y era una solidaridad específica de los trabajadores, pero en el negocio no le hacían daño a la empresa. Entonces los trabajadores neumáticos, con la CTA en ese momento, hicimos una convocatoria y fuimos a Futaleufú con los compañeros nuestros de energía y volanteamos ahí en Puerto Madryn frente a los metalúrgicos y empezamos a meternos en el conflicto y empezamos a armar quilombo en esos lugares. Madame invitó al sindicato a negociar rápidamente, porque el problema no era el interés de Madame con respecto a la fabricación del neumático, era menos. La presión era la otra. Entonces ellos se diversifican y nosotros también. ¿Por qué tenemos que estar aprisionados a discutir? No, acá somos nosotros nada más que municipales. No, nosotros no. Los municipales de Lanús discutimos nada más que con el municipio de Lanús. No, y los municipales de la provincia de Buenos Aires y del país, o no son trabajadores estatales y la Constitución dice que a igual función, igual salario. El sindicato no es una estructura estándar. Ley
que es cualquier organización de trabajadores y cualquier tipo de decisión. Ellos se juntan, desarman, se van del país, vienen, y nosotros tenemos que decir, no toquemos, ¿viste? Es así. El CITRAI va a venir, se formó en toda esta época diciendo que los trabajadores de la construcción estaban en el barrio. Porque los trabajadores de la construcción, cuando quedan sin trabajo, siguen siendo de la construcción. ¿Qué haces con los compañeros? No, como decían estos chantas, que a los 6 meses de que te echaban de un trabajo, aunque vos hubieras aportado 20 años a tu obra social, no tenés derecho a seguir en la obra social. Es una vergüenza eso no es solidaridad, eso es negocio. O presentamos la ley, una ley que fue quizá uno de los puntos más importantes de movilización que tuvimos, donde concluimos y presentamos una ley de prevención y reparación de accidentes y enfermedades laborales. Frente a la ART, el gobierno presentó un proyecto de la ley de ART, la profundizó. Es una aseguradora la ART. Hoy la mayoría de los trabajadores no tenemos ART. La ART es un curro del sector financiero. Te financian cuánto es el brazo, cuánto es la cabeza, cuánto es la pierna, cuánto vale la vida. Nosotros en ese proyecto que discutimos y mucho, y los trabajadores durante meses haciendo audiencias públicas, presentamos un proyecto y se demostraba que es negocio. Fíjense cómo nos dividen, que hasta dicen que a los empresarios no les conviene que haya prevención. Sin embargo, en Uruguay hay un banco social que es el que sí financia a los sectores de la pequeña y mediana empresa para que no tengan problemas por los juicios, etc. Acá está hecho a propósito. Acá arreglate como puedas. Ahí existe, en el Uruguay, no es que irse muy lejos. En Uruguay, que es el mismo sistema que sí hay una ley de prevención. Y la ley de prevención es prevenir. Yo comenté, creo que sí, comenté acá del compañero Luis Venencio de Astarza, de los astilleros Astarza. Creo que comenté acá, ¿no? Algunos se acuerdan. Que bueno, llegó el 25 de mayo del 73. Se moría uno por cada barco, se quedó un compañero, tomaron el astillero y se gestó la comisión de prevención. Teníamos a Testa en la universidad, nos formó a todos nosotros y abrió una escuela de formación para delegados laborales de prevención, y logramos que ahí, en ese astillero, hubiera un control de los trabajadores. Y Luis Venencio fue el coordinador. Y hasta el 24 de marzo del 76 no hubo un solo muerto. No era un barco muerto, no hubo un solo muerto. Hasta el 24 de marzo, porque ese día fusilaron a 3 compañeros en la puerta, que eran parte de todos los luchadores de ahí. Claro, la prevención, el negocio, el Estado es una coordinación de todos los negocios, y estos negocios también entran en el movimiento, lo hay que decidir, y es un tema de fondo. ¿Qué modelo sindical elegimos? Yo digo, la CTA tenemos una cosa muy importante, que es que el estatuto es una central de trabajadores. La CGT es una coordinadora de sindicato. El afiliado a la CGT es el sindicato. Por eso tenemos 2 estatutos distintos, no es un problema de dirigente. Hay 2 estatutos distintos. Acá se afilian trabajadores
También si son sindicatos y el sindicato quiere afiliarse, se afilian todos los trabajadores si lo resuelve la Asamblea General o el Congreso. La CGT, si lo resuelve la Asamblea o el Congreso, se afilia al sindicato. La conducción de las regionales la eligen en la CGT, como son regionales, los delegados los elige la conducción nacional. Acá el voto directo. O sea, hay dos cláusulas muy importantes que definen el estatuto: afiliación directa y elección directa. En la CGT es el sindicato el que se afilia y las delegaciones de la CGT son delegaciones de la nación. Por eso se llaman así, ¿no? Hay una tercera condición que tiene la CTA, que esta ya no la garantiza el estatuto. La garantiza, que dice la CTA, dijimos, antes de esto, dijimos afiliación directa, elección directa y autonomía de los patrones, del Estado y de los partidos políticos. Y esto no lo garantiza el estatuto. Si uno le prohíbe a un trabajador afiliarse, el tipo va a la ley y dice, bueno muchachos, me tienen que afiliar, y te tiene. Grindetti dice que no nos va a dar el descuento a los trabajadores de ATE, ¿no? Y dicen, tarde o temprano va a ir a la ley y va a tener que darle a los trabajadores. Primero porque los trabajadores siguen queriéndose afiliar a ATE. Se están afiliando a ATE. Bueno, no solamente es un optimista, sino que está viendo que se están afiliando. Pero además es irreversible. Una vez que empezaron no puede pararlo, porque está en la ley. O sea, el estatuto lo dice. Y lo mismo pasa con nosotros. Cualquier compañero que viene se afilia al CTA. No, bueno, no nos gusta, pensar distinto. No, el tipo lo tiene que afiliar. Si va. Lo mismo, quiero participar en la elección. Es obligatorio. Ahora, la autonomía, hay relación de fuerzas. Eso va a ser un juez y decir, esta central no es autónoma. Y el juez te mira y dice, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Dónde está la ley? Eso es política. La autonomía es una decisión propia, colectiva en el caso de la central. Que la prioridad somos el conjunto, somos autónomos de los partidos, autónomos del Estado y fundamentalmente autónomos de los patrones. Que no quiere decir no hacer protagonismo en todos los ámbitos, es distinto. Pero la autonomía es quizás el punto neurálgico de la clase. Es más, yo me animo a decir que recién estamos en los albores de esto, porque yo recuerdo en el 1950, la CGT, imagínense, en ese momento decir que eras autónomo, que está loco, porque la verdad habíamos comisiones internas, paro, movilizaciones, nueva constitución, derecho a la ancianidad, derecho al INE, y sin embargo la votación de la CGT fue 1.220.000 a 1.117.000 para que la CGT deje de ser la CGT autónoma y pase a ser del movimiento peronista. Es un debate, en el 50 fue eso. Hasta ese momento en una cosa y después terminó en otra. Y fue muy pareja la votación. Mirá esa votación ahí. Y no es solamente eso, el campo socialista. ¿Por qué la más bella idea que fuimos capaces de parir, el socialismo, los trabajadores? No. Porque la clase era una cosa, el partido, la vanguardia era otra y el Estado es otra. Por ahí hay que pensar. ¿Qué significa la autonomía? En este tiempo se desarrollaron todas esas discusiones y se siguen profundizando hoy. La broma, discutir que porque lo decidió el partido. Bueno, yo tengo el orgullo de ser parte de un sindicato en aquel momento ATE,
que tenía compañeros como Germán Abdala, que cuando el partido del cual él era disciplinado, que había ganado con el menemismo, con el PJ en ese momento, cuando presentó la ley de privatizaciones, Germán dijo yo voto en contra, y Custer dijo yo voto en contra, porque la disciplina con la clase, no con el partido. Claro. Con ese verso de la disciplina También. partidaria se vendieron tantas cosas, la autonomía, los proyectos, y a partir del 20 de noviembre hubo 5 paros generales. Y la crisis fue cada vez andándose más profundo, y no solamente en Argentina, en toda Latinoamérica. La discusión del espacio institucional, la necesidad de legalizar y la construcción de la fuerza popular. ¿Hay posibilidad de juntar esas dos cosas o no? Hoy lo vemos, ¿no? Hoy lo vivimos, pero el resultado que tuvimos fue un creciente y cada vez más. En 2 años, 5 paros generales, y terminó cuestionándose, y evidentemente eso hizo crisis y terminó planteando una alternativa distinta. Hasta socavar, ¿no? Después cada uno dice, no fuiste nada, lo que pasa es que vos te equivocás. Pasa lo mismo en el 15 que pasó en el 22. Por eso la historia está viva. En el 22 los compañeros perdimos, quisimos tomar el poder, y después de las matanzas que nos hicieron, estuvimos del 22 al 36, 14 años sin hacer una huelga general. Fuimos en el 36, hicimos una huelga general como la de la construcción. Mirá cuántos años. Porque en la primera etapa los anarquistas le echaban la culpa a los socialistas le decían fueron ustedes, no, ustedes son los radicales. Porque es cierto, cuando vos te equivocás y perdés, lo primero que haces es echar la culpa al otro. Si hubieran hecho lo que yo dije, y somos todos Gardel, no somos Gardel. El poder es el colectivo. Hay que bancarse el colectivo. Y la crisis hoy tiene que ver con eso. Entonces, este tiempo tiene que ver con lo que, por lo menos a pesar de las dificultades, es más, voy a comentar una cosa increíble, ¿no? Porque después se aceleran las confrontaciones, ¿no? O sea, cuando uno entra así en la euforia de que va a ganar, cada vez viene más gente. No sé si alguno sabe esas experiencias, pero vos empezás a ganar y cada vez viene más gente, y vos, es como esas marchas que vos vas caminando largo, viste, que se van sumando. Nosotros hicimos muchas marchas que empezábamos siendo poquitos, pero a medida que ibas sumando, terminás ganando. Eso es lógico, porque el triunfo ayuda a creer y genera la esperanza. Ahora también pasa al revés. Cuando empezás a confrontarte y a perder, te terminás peleando por la bolita. Empieza la pelea, y después no sabés por qué te peleaste. La crisis del campo popular. Para mí, lo dijimos en el 2002, bueno, había una cuestión ahí hacia el 2011 de no te quiero escuchar, de no te voy a escuchar, y era triste, era muy triste. Eso era una parte, cuando empieza, pero yo iba a decir algo más, quiero decir, la crisis está en todos lados, porque es más fácil decir la crisis, la culpa que la tiene aquel o este. La crisis en el 2014, en la propia CTA hubo elecciones, y el secretario general, las declaraciones que hizo el día que estaba ganando fue que su gremio de base era enemigo, la conducción de su gremio de base, lo dijo en los diarios, la declaró, y se generó un quilombo que generó que en el 2015 en TAPE
esta ATE maravillosa que queremos y que no es unicolor. ATE no es de un sector, es de los trabajadores estatales. No es lo mismo la ATE que pelea como pelean los municipales acá, que son capaces de enfrentar el autoritarismo de Grindetti, con el delincuente en nombre de ATE que agarró un chumbo y le pegó un tiro a una compañera. Eso no es ATE. Aunque los diarios digan ATE es violento. No, ATE no es violento. Serán los dirigentes. Y en el caso del ATE Lanús es la defensa frente al autoritarismo y aquellos son los delincuentes. Aunque vistan la camiseta de ATE. No tiene nada que ver. ATE no es ni bueno ni mal. Los trabajadores somos los dueños de ATE. Y evidentemente el ATE, en ese momento, fíjense cómo viene, que hasta tuvimos una confrontación interna muy fuerte en las elecciones de ATE, que hoy está, pero fue hermanos que habíamos empezado a pelear en los 80 y que dimos juntos la pelea en los 90, terminamos totalmente confrontados. Te voy a decir, ¿qué pasó? ¿No? Y bueno, hay que pensarlo. O sea que no es que es porque alguien no quería escuchar, nosotros no nos escuchábamos. No, yo lo digo. Digo, no, yo estoy reivindicando eso y puse este ejemplo como para que quede claro que no hay nadie que esté libre para tirar la primera piedra. Es un debate al interior de nosotros mismos. Yo quiero terminar a todos los autoritarios. Evidentemente hay que terminar, pero al primero también al que tengo dentro mío. No solamente a los otros. Y eso es la democratización. Por eso los procesos frente a la crisis de representación que hay, no se resuelve cambiando el representante. Se resuelve con poder, empoderando a los representados. No quiere decir que no haya liderazgos en todas las órdenes. En la cancha de fútbol hay alguno que dice, dámela a mí. Y bueno, hay liderazgo y liderazgo. Otra cosa que venga el director técnico y diga, se la dan toda a porque es alcahuete de él, pero le tira la pelota y no pasa nada. Entonces, este proceso es fundamental, es un esbozo. Yo me permití un gusto, porque dentro de unos días va a haber elecciones en la CTA, y a pesar de que esta parte quizás no sea todo lo histórica que fue la que hicimos, ¿no? Pero sí es trascendente, está palpitando dentro nuestro y tenemos que ser capaces de resolverlo, porque nuestro pueblo no puede seguir perdiendo oportunidades. Y nosotros somos parte de ese pueblo y nosotros no podemos seguir perdiendo oportunidades. Así que,